he pretendido aportar. Y luego las circunstancias me han llevado, por un lado, a adquirir conocimientos y a formarme como microbiólogo en el Instituto Pasteur, a hacer una tesis doctoral en Estados Unidos vinculado a la ingeniería genética de plantas, también a trabajar en la industria agroalimenticia como investigador. Pero luego, posteriormente, así como he desarrollado una carrera de investigador, volcarme en la comercialización de productos derivados de esas tecnologías y hoy por hoy tengo una empresa en Madrid que se llama MLP Vision Biotech, que lo que tiene por objetivo es precisamente fomentar la investigación en ámbitos novedosos vinculados a las ciencias ómicas y llevarlos a aplicación en campos como en el que trabajo actualmente, de la metabolómica aplicada a la nutrición o la medicina personalizada. Bueno, acá en Perú nosotros estamos acostumbrados a ir al médico cada vez que nos enfermamos y nos cuesta un montón de dinero, y al país más aún. Prácticamente todos vamos a lo que se llama la medicina curativa. Hay países, conozco por ejemplo el caso de Cuba, que va más bien a la medicina preventiva, que es mucho más barata y para un país con poca plata es lo que convendría. ¿Cómo analizas tú, que conoces el sistema peruano, esta situación y cómo podríamos nosotros arreglarla? Bueno, no todo se arregla del día a la mañana, pero no cabe duda que con las herramientas de las que disponemos actualmente somos capaces de detectar con mucha anticipación que una persona tiene riesgos, bien sea porque tiene modificaciones genéticas o porque se encuentra en circunstancias detectables a través de su propio metabolismo, en riesgo de desarrollar una enfermedad. Una de las cosas que presenté en el Congreso Científico Internacional de París, muy recientemente en el mes de junio, tiene que ver precisamente con el trabajo que hacemos en medicina personalizada utilizando herramientas de metabolómica. Metabolómica es ir a identificar los metabolitos presentes en una matriz biológica, en este caso suero o plasma de un individuo, y ser capaz no de ver una docena de metabolitos, que es lo que típicamente tenemos cuando vamos al médico y el médico receta un análisis químico, sino vemos miles de metabolitos y por tanto somos capaces de observar de manera muy completa los cambios metabólicos. Y al ser capaces de ver esto y de visualizarlo, somos capaces de identificar cuáles son los metabolitos que llamamos biomarcadores que nos están señalando un posible riesgo, ¿no? El caso concreto de la diabetes de tipo 2 es muy explícito. Hemos vinculado el riesgos de incremento de resistencia a insulina cuando hay altos niveles de alfa-hidroxibutirato, por ejemplo, y esta es una molécula que se ha publicado como biomarcador y junto con otros dos lípidos y la medida de insulina tenemos la capacidad de devolver un score que es relativo al grado de resistencia a insulina del individuo, y de esa manera, antes inclusive de que haya desarrollado una diabetes de tipo 2, tenemos la capacidad ya de decir que esa persona está en riesgo. Esto, por ejemplo, ha motivado a la Fundación Carlos Slim para la Salud en México a utilizar esta herramienta en un proyecto piloto con el Estado de Puebla, y ese proyecto piloto está ya trayendo resultados muy concretos, muy definitivos, de que es posible en efecto prevenir la diabetes de tipo 2 y de alta prevalencia en México, pero también aquí en nuestro país, y por tanto son herramientas que podemos ya aplicar y utilizar para prevenir gastos ulteriores en el sistema público de salud, porque cuando ya el sistema de salud tiene que abordar el tratamiento de un diabético, los gastos son muy superiores a los que significan una prevención, mejorando su calidad de vida, cambiando su dieta o inclusive haciendo intervenciones con fármacos específicos para la reducción de la resistencia a insulina. Nosotros somos, pues, en el Perú, como sabes, un país multiétnico, mucha combinación étnica, y sabemos que hay determinados genes que nos dan, pues, la propensión, como tú lo señalas, a las enfermedades. Entiendo que algunos países hacen antes de un matrimonio un análisis genético de los miembros de la pareja para ver
las potenciales enfermedades de los hijos. Sí. ¿Ustedes trabajan en eso también? Bueno, tenemos una plataforma en Qatar, en Doha, donde la población son 300.000 individuos y por tanto para ellos es relativamente sencillo abordar la genética desde este ángulo, ¿no? Del consejo genético. Porque con tan poca gente hay problemas de endogamia y así es, genes recesivos que se manifiestan. Tienen una estructura social que podemos llamar hoy por hoy todavía tribal y que por tanto genera mucha consanguinidad y por tanto enfermedades recesivas son mucho más frecuentes que en cualquier otro sitio. Y efectivamente el consejo genético es indispensable para evitar que se extienda esa consanguinidad. Ahora bien, la belleza del trabajo con metabolómica es que es verdad que nosotros podemos hablar de genética y cuando hablamos de genética estamos hablando de riesgos, estamos hablando de portar genes que pueden o no expresarse o que tienen lo que llaman los genetistas penetrancia, pero si es muy posible que tengamos una mutación pero que esta nunca se manifieste y cuando en cambio hacemos un seguimiento de la bioquímica y observamos las cosas desde la metabolómica, estamos observando la situación fisiológica real del individuo en el momento T en el que se está tomando la muestra. Y eso es lo que hace que los trabajos con el análisis metabolómico sean tan pertinentes, porque estamos aportando un plus a la información genética, les estamos dando una información sobre el fenotipo en el momento en el que se ha tomado la muestra y de esa manera podemos ser eficaces a la hora de intervenir. Esto nos lleva al tema de las mutaciones que ha tenido el ser humano. Acá en Perú se dice pues que venimos los originarios, venimos del África, hemos llegado acá, nuestros ancestros por supuesto, en una especie de odisea de por lo menos 20.000 años para llegar acá y en el trayecto ha habido pues, muchas mutaciones que se debe básicamente a la naturaleza, a la radiación, pero que han sobrevivido aquellos más aptos. La selección natural ha jugado bastante duramente contra los que llegaron acá, ¿no? Que sí. Somos resistentes a muchas cosas, pero también somos, frágiles para algunas. ¿Conoces tú algún tipo de enfermedad típicamente originaria del Perú, de América prehispánica? Los trabajos arqueológicos han demostrado varias enfermedades que podemos llamar autóctonas, ¿no? Precolombinas, por así decir. Pero a mí, antes que hablar de enfermedad, me interesa sobre todo, por ejemplo, cómo, y en los Andes, la adaptación a la altura ha tenido lugar. Eso es un cambio importante y una adaptación que además es muy característica de la región andina, que aporta un plus. Ahora, precisamente aquí en Perú hemos iniciado unos trabajos muy interesantes con el doctor Gustavo González de la Universidad Cayetano Heredia. Con la maca. Con la maca, porque aquí que se planteaba era ver cuál es el efecto que tiene la maca en individuos que viven a la altura del nivel del mar versus el efecto con los individuos que viven en altura. Y evidentemente allí estamos hablando de cuál es el efecto benéfico que aporta esta alimentación basada en maca sobre una genética de base en la que hay una preadaptación a la altura, ¿no? Es sumamente interesante y novedoso y único para el Perú el que podamos hacer ese tipo de trabajos. Nos ha costado Dios y ayuda, como se pueden imaginar, el que se puedan conseguir los fondos, el que se pueda gestionar la investigación y hemos tenido que sortear muchas olas para llegar a esto, pero me alegra saber que estamos ya llegando al fin del trabajo, que espero que se pueda publicar y que va a ser muy relevante para el país y el Perú se ha manifestado como un lugar donde ya comienza a trabajarse el análisis metabolómico, ¿no? Y es en ese sentido inclusive pioneros antes que Argentina o antes que Brasil. Bueno, se dice que nosotros tenemos características especiales tanto como genes humanos, pero también, como lo señalas, en recursos naturales, en plantas, y intuitivamente me imagino que hay muchísimo que investigar en este campo y que se ha hecho bastante, pero muy poco respecto a las posibilidades.
Sí, sobre todo en cuanto al potencial que tienen las plantas para aportar ingredientes que les llamamos de alimentación funcional, ¿no? La alimentación que tenemos aquí es muy variada. Y hay sin duda elementos de la dieta que son propios, con productos autóctonos de los que podemos valorar mejor el potencial en salud, como se está haciendo en Maca, pero se podría hacer con tantos otros ingredientes naturales derivados de nuestra biodiversidad. Esto es una cosa que para la cual existe ya la capacidad tecnológica y también la capacidad investigadora. Perú tiene investigadores que ya están obrando en este campo y que, si les dotamos de los recursos oportunos, podrían hacer un muy buen trabajo aplicado en metabolómica. Si el gobierno te contratara a ti como consejero de la Presidencia de la República para decirle a los jóvenes que están haciendo biología y decirles algunas recomendaciones para tener éxito en la vida y además le den pues al Perú una generación de conocimientos económica también para tener ventas no solamente de minerales sino de productos de ciencia y tecnología, ¿qué les aconsejaría? ¿Cómo tendría que ser su formación de estos jóvenes científicos? Bueno, yo he tenido el privilegio de haber realizado ya consultorías para el gobierno peruano en gobiernos anteriores y sin duda siempre la recomendación ha sido de valorizar nuestra biodiversidad y de ser capaces de traducir a través de la investigación, de la inversión y del bioemprendedurismo los resultados de la investigación en algo que resulte benéfico para la sociedad. Y efectivamente yo diría que hoy por hoy lo importante para los jóvenes que están pensando en implicarse en este ámbito de la bioeconomía, lo esencial es saber definir qué es lo que les motiva dentro de la ciencia, dotarse de las herramientas mínimas y básicas para entender una realidad de mercado y poder posicionarse como buenos traductores entre el mundo de la ciencia y el mundo de la comercialización o de la industrialización. Me consta que hay muchos esfuerzos que se están haciendo en ese sentido, hay que seguir apoyándolos. El bioemprendedurismo puede aportar una verdadera nueva economía, en este caso basada en el conocimiento, y puede ser una manera de salir de la economía basada en los recursos minerales que nos caracterizan. Bueno, pero por otro lado, creo que en este momento, dada la competitividad que hay en la investigación, la ventaja que tenemos es esta. Tú la has mencionado, la biodiversidad, pero no sería ventaja si es que estos laboratorios del extranjero también vienen a hacer las mismas investigaciones. ¿Cuál sería para ti el plus de los peruanos? ¿Estar cerca de las plantas, cerca de la población? Bueno, antes que nada, no hay que tener miedo bajo ningún concepto de que puedan haber iniciativas internacionales, industriales, que vengan a interesarse por hacer uso de nuestra biodiversidad. Yo creo que tenemos instrumentos legales más que suficientes para defender lo que es en buen derecho recursos soberanos del país. Ha habido muchos tratados al respecto sobre propiedad intelectual, sí, de los claro que sí, las plantas que han sido cuidadas, digamos, por nuestros compatriotas, ¿no es cierto? Sí, los hay, y yo creo que lo importante aquí es poder encontrar ese justo acuerdo que reconoce el conocimiento tradicional, que reconoce la soberanía de un Estado sobre sus recursos naturales, pero que a su vez promueve la investigación y favorece el desarrollo de iniciativas que llevan a que se desarrollen nuevos productos de alimentación funcional, por ejemplo, o que desarrollen nueva farmacopea, o que sean inclusive capaces de darnos un plus en cuanto a la producción de nuevos tipos de biocompuestos que puedan ser útiles para la industria del futuro. Muy bien, ahora un tema ya más
político relacionado con este asunto es que aparentemente el Estado peruano no logra comprender, los gobiernos no logran comprender el valor de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo se traduce esto? Si es que un biólogo de tu categoría quisiera regresar a trabajar en la Universidad de San Marcos, de acuerdo a las normas tendrías que comenzar por profesor auxiliar. Y el profesor auxiliar no hay puestos, entonces te contratan temporalmente y el sueldo que te pagan es 1.200 soles, o sea, algo así como $300. Uh-huh. Obviamente los jóvenes no regresan. Nosotros hemos luchado bastante para ver si es que se establece por parte del Estado la carrera del investigador para que cada año se abra puestos pagados de una manera pues decorosa, no tan así. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Este tema es un tema esencial para el desarrollo de la ciencia en el país. Si no desarrollamos una estructura que nos permite formalizar etapas en la carrera del investigador y reconocer interpares, como ocurre en ciencia, el grado de experiencia y desarrollo de la propia comunidad científica, no vamos a ser capaces de atraer talento al país, que es necesario para que se fomente todavía más talento entre los jóvenes y a su vez fomentar un sistema nacional de investigación que promueva la excelencia. Si nos quedamos con estructuras del pasado, vamos a mantener muy en comillas una carrera que no promueve el mérito. Y yo creo que uno de los componentes importantes de estructurar la carrera de la investigación es que podemos motivar a los investigadores en buena lid a competir por puestos de trabajo que reconocen su mérito y en buena lid también obtener con el tiempo y con la experiencia grados dentro de la carrera que les permiten también un reconocimiento internacional. Y la fluidez de este intercambio ha de ser en los dos sentidos, bien sea porque podamos acoger a peruanos u otros extranjeros claro, que vengan al país, como también peruanos reconocidos dentro de su sistema que salen del país. Este otro componente de los peruanos que salen fuera funciona, pero de una manera, yo diría hoy por hoy, muy artesanal, y exportamos talento, pero lo que tenemos que ser capaces dentro de la estructura es de importar también talento y fomentar la carrera del investigador. Entre las potencias aparentemente hay una competencia por talentos. He visto a Alemania que hace unos 3 años declaró gratuita la enseñanza superior para los extranjeros. Ya hay miles de norteamericanos que se van a estudiar a universidades alemanas. Francia, acabo de escuchar que Macron ha establecido no sé cuántos millones de euros para atraer científicos extranjeros. Ya Estados Unidos se ha convertido desde después de la Guerra Mundial, la Segunda, en un gran atractor, pero tú vienes de España. ¿España cómo funciona? España, en una menor escala, replica lo que hace el resto de la Comunidad Europea y también tiene vocación de atraer talento, aunque la crisis económica no le faculta para hacerlo en la escala que lo hace Alemania o que lo hace Francia. No obstante, sí que es importante, porque estamos hablando de lo que es la llamada economía del conocimiento. Claro. La guerra actual, si así le podemos llamar, es la de poder definir cuáles van a ser las nuevas economías y utilizar el máximo el talento de quienes nos pueden posicionar en posición de ventaja competitiva en ese nuevo mundo de la economía del conocimiento. Y por tanto, ya no es tanto tener acceso a recursos y materias primas, que en algunos casos concretos sí lo es, ¿no? Es evidente que toda la economía vinculada a la energía nuclear todavía requiere de ciertos recursos en ciertos sitios, pero para lo que es el desarrollo de una economía basada en el conocimiento en el sector de salud, en el sector de la agroindustria,
Ahora, hoy por hoy, el nervio de la guerra es el talento y es la materia gris. Y por eso tenemos países que están haciendo esfuerzos. Asia, el sudeste asiático está haciendo un esfuerzo tremendo también en ese sentido. Hace algunos años mandaba a sus mejores investigadores a formarse en Estados Unidos, en Europa, y ahora está atrayendo talento y los trae de regreso, ¿no? China tiene todo un programa. ¿Y se llevan con sus directores de tesis? Sí, por supuesto, se regresan con grupos enteros a trabajar. Yo creo que esto permite, por un lado, acelerar la investigación y por otro lado, devuelve a la investigación su carácter universal, ¿no? Tenemos que comprenderlo así. Conversábamos hace un rato. Para ser exitosos dentro de la economía no solamente hay que ser buen científico, también hay que tener el componente que recoge la iniciativa del político que apoya a esa investigación para que pueda cristalizar en desarrollo de productos o servicios que tienen un resultado y aportan beneficios a la sociedad. Y es indispensable que eso vaya de la mano. Si nos quedamos en hacer buena ciencia, seremos muy pocos, pero si sabemos encontrar entre quienes hoy dirigen la política científica del país, quienes puedan apoyar de manera decidida el que eso se despliegue, entonces podremos llegar a resultados que vayamos a ver en la economía nacional. Muy bien, muy claro. Gracias, Carlos, por esta entrevista. Pero antes de terminar, tú como biólogo, ingeniero biológico, biotecnológico, ¿qué vas a responder el mañana 22 a esta pregunta de la pertenencia? Dice mestizo, blanco, qué sé yo. ¿Cuál es tu decisión como biólogo? Yo creo mucho en el mestizaje. Yo creo que hoy por hoy una gran parte de los peruanos tenemos tal mezcla racial en nuestras venas que casi lo lógico es responder que somos de todas las sangres, ¿no? No, que me queda claro que es más un criterio censal que un criterio científico el que se le pide al ciudadano. Y por tanto vamos ya más en el ámbito del sentimiento. O si no, pregúntale a los catalanes qué creen que son, si son catalanes o si son españoles, y nada tiene que ver con sus genes. Por tanto, yo creo que en el censo los peruanos hemos de responder con el sentimiento, la manera en que nos percibimos interpares y por mi parte mestizo sin lugar a duda. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y hasta un próximo encuentro con la ciencia. Muchas gracias, Modesto. Un placer estar aquí.